Bueno, Eva Gatti, a ver, que tengo por aquí la presentación, es italiana, graduada en lenguas y literaturas extranjeras y profesora de idiomas. Lee mucho, ha pasado muchas horas de su vida conversando porque le gusta descubrir lo que hay en lo profundo de las personas, ¿no? O aquello que es su verdad. Y además nos trae un trabajo bien interesante que habla sobre la vulnerabilidad masculina. Vale. Tenemos Entonces, sí, como he dicho, voy a hablar hoy del tema de la vulnerabilidad masculina y antes quería hacer como un pequeño resumen de lo que voy a hablar en esta pequeña charla de 20 minutos. Entonces, esto la verdad es del índice de mi TFM. Entonces, por ejemplo, aquí no voy a poner la introducción, pero lo que vamos a ver es como la justificación por qué he elegido este tema, los objetivos que tenía. Y después tenemos una parte de fundamentación teórica donde voy a analizar como 8 puntos que son, bueno, el mito de la invulnerabilidad masculina en la canción Boys Don't Cry, o en general, bueno. Después, como que se entiende por vulnerabilidad, qué significa ser hombre en nuestra sociedad y por qué es difícil conciliarlo con ser vulnerable, la educación de los varones en la sociedad patriarcal, la relación con la salud, bueno, la relación entre masculinidad y salud, la inseguridad hacia el cuerpo, entonces la dimorfia corporal masculina, el sexo y la relación con la pornografía. Y después vamos a ver rápido el proyecto empírico de investigación que he hecho, entonces voy a hacer una pequeña introducción, la hipótesis de trabajo, bueno, enseñar las variables, la muestra, los instrumentos de medición, los procedimientos, las limitaciones y los resultados. Bueno, los resultados voy a hacer un súper resumen, solo voy a enseñar una pequeña parte porque yo he hecho como un cuestionario de 26 preguntas y enseñar todos los resultados va a ser un poco complicado. Entonces voy a hablar solo de la parte con si tengo tiempo. Vamos después, pero bueno, esta es la idea. Y después de recomendaciones para el futuro. Entonces, empezamos por la razón principal. Yo creo que esto es un tema que tiene mucha relevancia social y mucha utilidad práctica también eh, para abordar la salud sexual emocional de los hombres, pero no solo de los hombres, sino de toda la gente que se relaciona con los hombres, porque creo que este tema de la vulnerabilidad masculina ha impactado muchísimo a todas las relaciones humanas, no solo a un problema personal de los hombres con ellos mismos. Después, creo que la motivación principal para mí es como una motivación personal, porque, bueno, me he enterado en mis relaciones a lo largo de mi vida con los hombres, que fueran de familia, amigos, profesionales, sentimentales, como siempre han sido llenas de mucha frustración. Y no solo, no solo las mías, sino he visto también la de muchas amigas o, o gente de mi familia, como de personas femeninas de mi familia, como a un nivel así de comunicación de cosas profundas, de sentimientos, de vulnerabilidad, de inseguridad, como es algo que creo que ha arruinado muchísimo las relaciones que he tenido con los hombres, de que me ha llevado muchísima frustración. Y bueno, y hablando del tema de el ámbito de la sexología, creo que es un tema que está como que es la base de muchas otras problemáticas, pero que creo que todavía no se ha afrontado particularmente bien. O bueno, a lo mejor sí, pero no he tenido la impresión de leer muchas cosas a respecto hasta ahora. Los objetivos que tenía, el principal era analizar las razones profundas de la vulnerabilidad masculina y cómo se manifiesta en el ámbito de la sexualidad. Y los secundarios eran definir el concepto de vulnerabilidad, analizar el actual contexto educativo y social y demostrar cómo este es fundamental. Aquí se han hecho más, pero bueno, en la promulgación y mantenimiento de estereotipos de género relacionados con la masculinidad. Y después analizar las manifestaciones de la disforia corporal en los hombres, que es un tema también que creo que no se habla mucho. Y analizar la relación existente entre vulnerabilidad y experiencia de su propia sexualidad. Esta era la foto del álbum Boys Don't Cry, del single del 1979 que como cuando empecé a tratar este tema me surgió súbito como de repente esta canción a la cabeza, porque creo que habla de este tema de una manera bastante irónica, no muy pesada, ¿no? Porque creo que es una de las primeras canciones del siglo XX que habla de esta cosa, ¿no? Que los chicos no lloran.
Y aquí si leemos el texto, por ejemplo, he puesto como en gordito las partes que me parecen más importantes, porque, ¿no? Dice esto como que aquí tenemos la historia de un chico que probablemente su chica lo ha dejado con él, ¿no? Y él hace esto como intenta, también se está sufriendo, pero intenta reírse y como cubrir todo con mentiras y reír porque los chicos no lloran, ¿no? Esta es una ley, que los chicos no lloran. Y también como aquí habla, enseña un tipo de relación como que me parece la más típica, ¿no? Como que habla de un hombre que ha mal juzgado los límites de su pareja, que probablemente ha empujado demasiado, que la dio por sentada, ¿no? Aquí vemos cosas muy estereotípicas que pasan en las relaciones. Entonces creo que en una canción así de 2 minutos, muy ligera, vemos así el mito súper rápido, sin leer artículos y cosas pesadas. Y vemos entonces que se entiende por vulnerabilidad. Etimológicamente, la palabra vulnerabilidad proviene del latín vulnus, que quiere decir herida, como una herida, no sé, de guerra, es como vulnus esto, ¿no? Entonces, vulnerabilidad literalmente es como la posibilidad de ser herido a un nivel físico. En un sentido más amplio, se refiere principalmente a la posibilidad de ser herido en el ámbito emocional, ¿no? Entonces, permitir que otra persona vea la fragilidad de uno mismo y mostrar lo que hay detrás de la máscara con la que uno se presenta. Y entonces es también una emoción que puede crear una verdadera conexión con otro ser humano al final. Brené Brown, que es como una autora estadounidense que ha estudiado mucho el tema de la vulnerabilidad, así como de la vergüenza, da una definición de vulnerabilidad que es esta, ¿no? Incertidumbre, riesgo, exposición emocional. La vulnerabilidad es la emoción que uno siente o una persona siente cuando se siente insegura en una situación arriesgada o de exposición emocional. Y ella ha estudiado especialmente la relación entre vulnerabilidad, coraje, empatía y vergüenza. Y según ella como la vulnerabilidad es la manera de medir el coraje de una persona, porque cuanto más uno se está arriesgando, cuanto más de verdad tiene coraje. Como si no hay miedo, no hay coraje tampoco. Y ahora quería ver un poco, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok. Quería ver qué significa ser hombre en nuestra sociedad y por qué es difícil conciliarlo con el hecho de ser vulnerable. En la sociedad patriarcal, la masculinidad se define por lo que no es, ¿no? Más por lo que es, por lo que no es, como hemos visto también en el máster, ¿no? Como, entonces la masculinidad no es femenina, no es gay, no es débil, no es trans, no es nada de todo esto. Entonces, para ser suficientemente hombre y poder mantener el privilegio, se deben superar constantemente pruebas de masculinidad. No es algo que en el momento que tenemos la masculinidad la tenemos para siempre, es algo que todos los días hay que hacer pruebas. Y para obtener esto se debe erradicar cualquier rastro de vulnerabilidad y comenzar a sufrir en silencio. Esto es una de las primeras etapas que pasan los niños al momento de volverse como en varones, ¿no? En futuros hombres. No hay que llorar en público y no hay que enseñarte débil. Como resultado, el privilegio social derivado de ser varón resulta ser una jaula de la cual no se puede o no se sabe cómo salir. Y como todo en la sociedad, también esto empieza con la educación. Entonces, la creación de lo que se considera apropiado para un verdadero hombre comienza desde la infancia y de aún antes de nacer, ¿no? Porque ya cuando uno descubre que está esperando un pequeño niño, ya va a comprar todo azul, con Superman, con pequeños coches, cosas así. Y si es una niña, ya antes que esta niña ha salido al mundo y ha dicho si le gusta o menos, ya todo va a ser rosa, con muñecas y tal. Y en un libro que ha escrito Bell Hooks sobre la masculinidad y la sexualidad, los niños varones, según ella dice que los niños varones no son percibidos como amables en la cultura patriarcal. Y su vida emocional es sobacada desde la primera infancia, es vista como algo que no se puede tratar, ¿no? Como yo me acuerdo una vez
vi en la calle un señor con su niño pequeño de 4 años que estaba llorando y el padre que dice, ¿por qué lloras como una niña? Hay que dejarlo ya, cuanto antes. Entonces, esto es un tema. Y podemos decir que la educación de los varones entonces es una educación a la violencia, ¿no? Por un lado, se le ofrece una posición privilegiada en la sociedad, pero por otro lado tienen que renunciar a su verdadera esencia y su mundo emocional para poder tener este poder. Y el modelo primario lo podemos ver en el mundo clásico, en Roma y la antigua Grecia, donde tenemos, por ejemplo, héroes, ejemplos de perfección moral, coraje, autocontrol, represión de los sentimientos y, por ejemplo, las divinidades de Roma y Grecia no son divinidades como las cristianas, como la cristiana que es una, como son muy pasionales, son muy humanas, pero podemos ver que todos los héroes, todos los dioses hombres clásicos solo enseñan pasiones de algún tipo, ¿no? Solo son violentos, son muy sexuales, son muy agresivos. Si pensamos, por ejemplo, a Hades o Poseidon, toda esta gente como no es gente vulnerable, sensible, todas las pasiones que vemos en los dioses son muy viriles. Y también es el mundo clásico, también se ahora un poquito, a veces se habla, ¿no? Que era posible ser homosexual. La verdad es que era un poquito más complicado, pero bueno, era una sociedad caracterizada para mucho culto de la virilidad, mucho culto del cuerpo masculino en cuanto cuerpo perfecto y mucha misoginia también, ¿no? En Grecia, por ejemplo, había algo que se llamaba gineceo, no sé cómo se pronuncia, ginequeo, no sé. Un espacio del hogar donde solo podían estar las mujeres que no tenían que salir a la calle, básicamente. Y en la escuela de hoy, las cosas han cambiado un poquito, pero sí que podemos ver todavía, hasta que yo he ido a la escuela ahora, hoy en día no sé, no sé cómo es, la verdad, porque hace tiempo que no entro en una escuela, pero me acuerdo que sí había una educación distinta para niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, a los niños se les da mucho más espacio para moverse, se valora que hagan juegos más competitivos, su agresividad es vista como algo normal y que se ensucien también está visto como algo normal, como no tienen que ser todos perfectos y sentados en una esquina. Y por otro lado, no se fomenta su creatividad o expresión de emociones. Por ejemplo, si a un niño le gusta pintar, es raro que alguien le diga que está algo bien para hacer. Así como el desarrollo de una verdadera intimidad en las relaciones de amistad con otros varones y también con otras chicas es algo que no se encoraja, no, ¿cómo se dice? No se empuja mucho. Y entonces la falta de un adecuado desarrollo emocional causa el hecho que los varones tienen el doble de probabilidades que las niñas de necesitar una educación especial o de tener como trastornos del aprendizaje. En familia también podemos ver, claro, depende de la familia, pero es bastante común ver una educación distinta. Por ejemplo, a menudo se considera natural que un hombre no se ocupe de las tareas domésticas. Claro, a lo mejor a una niña se le pregunta ya de sacar los platos de la mesa y a un chico no. Y los medios de comunicación refuerzan mucho estos estereotipos de género. Como podemos ver, por ejemplo, los arquetipos masculinos que podemos ver en nuestra cultura, como en la televisión y libros y tal, han hecho un análisis que hay estos cuatro arquetipos, ¿no? Primero, el hombre fuerte y silencioso, como en control, distante, muy racional y incómodo expresando sus emociones, como por ejemplo John Wayne o Clint Eastwood en todas estas películas de cowboys. Después hay el superhéroe como bueno, pero violento, cuando tiene que ser también violento, como Batman o Superman. Después hay el arquetipo del delincuente o gángster, que a menudo es racializado, como por ejemplo Pablo Escobar. Y el último es el hombre niño, como un poco Peter Pan, pero proyecta su masculinidad degradando a las mujeres o emprendiendo actividades arriesgadas, donde normalmente fracasa, ¿no? Que fracasa
con las mujeres y con lo que hace, pero sí que tiene este mismo modelo que los otros, como por ejemplo Homer Simpson o Peter Griffin, no sé si en España lo enseñan, como Family Guy era una serie parecida a Los Simpson. Y esta relación con la vulnerabilidad se ve bastante también en relación con la salud, ¿no? Y la salud podemos ver en la salud física, porque los hombres son más propensos a enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes de tipo 2, y también como la salud sexual masculina suele, bueno, a menudo se pasa por alto porque los hombres no suelen pedir ayuda en este tipo de problemas. La salud mental, porque normalmente los hombres tienen más dificultad que las mujeres para pedir ayuda psicológica, y no solo a un nivel profesional, sino también a pedirlo a un amigo, a su pareja, a su madre, a su padre, a lo que sea, no solo a un nivel profesional. Salud comportamental, porque los hombres suelen tener hábitos menos saludables, como estadísticamente beben más, fuman más, tienen una vida más sedentaria y más. Y prevención, también se ha visto que los hombres son menos propensos a hacer prevención por su salud. Y prevención, bueno, sabemos qué quiere decir, como cuando vas al médico también antes de tener ya síntomas claros. Dismorfia corporal masculina. Entonces, aquí he puesto una foto de Zac Efron porque he leído una entrevista que dice que este actor ha sufrido bastante de dismorfia corporal bueno, masculina siendo hombre y depresión. Y esto es un tema que no se habla muchísimo porque cuando se habla de dismorfia corporal se suele pensar a las personas socializadas como mujeres, pero la verdad es que todo el mundo sufre de esto y a un hombre, por ejemplo, no se le pregunta solo de ser simplemente flaco, sino tiene que ser como no demasiado gordo, pero tampoco demasiado flaco porque tienes que tener mucha fuerza, muchos músculos y al final no hay muchos modelos así representados, ¿no? Como simplemente hay este tipo de belleza como fuerte, no demasiado gordo, no demasiado flaco, que es muy difícil alcanzar. Y sí, bueno, ahora sí que han empezado un poquito, como muy poquito, pero sí a hablar de otras formas corporales femeninas, ¿no? Por ejemplo, también en la moda tenemos otros, bueno, estamos empezando a tener otros modelos, pero a nivel de los cuerpos masculinos yo creo que todavía no hay, todavía no enseñan mucho, por ejemplo, hombres gordos o hombres muy flacos o hombres muy bajitos, como creo que todavía tenemos este modelo físico así clásico y ya está. Entonces, el sexo, ¿qué es? ¿No? Puede ser como una oasis de vulnerabilidad, pero también un teatro de performance. Porque, por ejemplo, la sexualidad masculina con sus estereotipos está en el centro del discurso sobre el sexo en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces toda la sexualidad en general se ha plasmado sobre este modelo de sexualidad masculina patriarcal, que está centrada en el coito, brutal, binaria, ¿no? Y bueno, es que todo aquí que uno de los estereotipos más comunes sobre la relación de los hombres con el sexo es que su deseo siempre es más elevado que el de las mujeres, que es un deseo que no se puede contener, salvaje, animal. Y por ejemplo, no se habla de hombres que no quieren tener sexo también si tienen 25 años, ¿no? De las mujeres esto se habla, pero de los hombres parece que no existe. Y entonces, como la pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta obsesión de los hombres de ostentar esta sexualidad, ¿no? Y el autor Steve Berman, en un artículo Why Men Are So Obsessed with Sex, dice que los hombres están obsesionados con el sexo, bueno, esta es su teoría, porque es el único lugar donde hay espacio para la conciencia de su cuerpo, para su interioridad, y es el único espacio donde los hombres pueden sentirse vulnerables. Entonces, yo creo que hay un poco este conflicto, ¿no? Entre el sexo como, por un lado, sí, el único espacio donde está permitido ser vulnerable, pero por otro lado es también un espacio donde la verdad es que es como un teatro para la sociedad, ¿no? Para enseñar la fuerza, para vivir la sexualidad de alguna manera, no tan vulnerable al final, ¿no? Entonces, en la cultura patriarcal, como el sexo es un premio, ¿no? Es un símbolo del poder, pero al mismo tiempo
se ve como algo sucio y peligroso, ¿no? Y creo que siempre, desde siempre sabemos esta cosa como que el sexo siempre está visto como algo muy ambiguo en la cultura patriarcal. Y este otro autor o periodista, Robert Jensen, como hace un análisis de la palabra fuck, que es como joder, que se puede hacer la misma análisis con la palabra joder, ¿no? Porque si lo pensamos como referido a una mujer significa tener sexo con ella, pero en cualquier otra situación quiere decir engañar o herir a alguien. Que es raro que dos cosas tan distintas tengan dos, o bueno, que la misma palabra tenga dos significados tan distintos, ¿no? Como engañar, pero al mismo tiempo tener sexo, cuando tener sexo tendría que ser un momento de vulnerabilidad, de compartir, porque herir o engañar. Y también quería ver rápido la relación con la pornografía al respecto. Esta es la foto de una peli que se llama Shame, que habla exactamente de esto, como de un hombre y su relación con la pornografía. Y bueno, todos sabemos que es la única forma para mucha gente es la única forma de educación sexual que la mayoría de las personas en el mundo occidental ha recibido. Y aquí no quiero claramente hacer discursos moralistas porque creo que cualquier tipo de deseo está bien, no hay ningún tipo de problema con cualquier tipo de fantasía que una persona tiene, pero sí que hay una estructura como muy clásica en la pornografía mainstream, donde los hombres son entrenados para ver los cuerpos de las mujeres así como un objeto. Hay una manera muy clara de ver la sexualidad, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, lo que he dicho antes. Como este modelo de fuerza, como de brutalidad, de control, de poder. Entonces, yo personalmente en la pornografía mainstream mucha vulnerabilidad masculina no he visto, pero a lo mejor hay. Y bueno, incluso durante la edad adulta, para muchos hombres la pornografía se convierte en una adicción, un espacio donde consolarse del mundo exterior. Y entonces se vuelve como una manera de tener una sexualidad sin vulnerabilidad, porque al final soy yo con mi ordenador, con mi fantasía, conmigo mismo, y no tengo que ponerme desnudo enfrente de otra persona. Y la verdad es que hay mucha gente que probablemente prefiere pasar todo el día enfrente de películas porno que como que tener de verdad como un encuentro con otra gente donde se pone vulnerable. 5 minutitos apretados. Vale, entonces vamos a ver súper rápido el proyecto empírico que he hecho. Yo he hecho un cuestionario anónimo de 26 preguntas dirigido a investigar la relación de los hombres con la vulnerabilidad y es una investigación de tipo cuantitativo. Entonces el objetivo era ver un poco en general, una visión general de la relación con la vulnerabilidad, concentrándome en estos aspectos. Entonces emociones, cuerpo y sexualidad. Y mi hipótesis antes, bueno, lo que pensaba, la tipología de los participantes. Bueno, me imaginaba que la mayoría iban a ser más jóvenes que 40 años. Pero además ese hombre yo te conocí cuando estaba bien, porque era el hijo de una... ¿Se ha activado algo? Bueno, principalmente heterosexual, como de clase social media, nivel de educación medio alto y una simpatía hacia el feminismo. Me imaginaba que solo este tipo de persona podía como contestar al cuestionario. Posible sobreestimación también, como me imaginé que mucha gente podía sobreestimar como su comodidad con la vulnerabilidad, porque pensé que decir que uno se sentía incómodo de alguna manera ya era ser vulnerable, no sé cómo decir. Y también como otra hipótesis que tuve era como que las personas mayores, así como las personas heterosexuales como respecto con otros orientamientos, podían tener una mayor resistencia en relación con el tema de la vulnerabilidad. Pero estas eran mis ideas con sesgos de vida. Entonces, la metodología que he hecho, como las variables para mantener el anonimato, simplemente he preguntado edad y orientación sexual, nada más, ni mail, ni nombre, ni nada. Instrumento de medición y técnicas, he utilizado Google Forms, la muestra, bueno, en principio yo quería más gente heterogénea a lo mejor, pero al final la mayoría fueron como amigos de amigos, amigos y conocidos de las alumnas del máster y algunos amigos míos y exparejas y gente como contactos así directos conmigo.
por lo que es probable que sean hombres bastante jóvenes y con cierta apertura mental. En total fueron 87 personas, la nacionalidad no la sé, pero me imagino gente que, bueno, todos hablaban español porque escribí el cuestionario en español. Y bueno, distribuí el cuestionario y lo dejé como un mes y después lo analicé. Esto ha sido el procedimiento. Los límites. Bueno, seguramente siendo un trabajo cuantitativo no ha sido como no podían ser preguntas muy profundas, como muy analíticas, porque eran muy generales. Esto ha sido un límite. Claramente sesgos personales, entonces prejuicios que podía tener yo, porque las preguntas las he escrito yo y entonces claramente mi historia me ha influenciado. Y la muestra, porque yo no sé quién era esta gente, como quería que fuera anónimo para que se sintieran más cómodo hablando, pero esto no me permitió entender si era de verdad como ¿cómo se dice? Como un campeonario representativo de la población, porque no conozco sus caras, no sé nada de ellos. Y resultados, bueno, sería bastante largo, lo que sí que podemos ver aquí súper rápido, solo en la parte voy a ver de vulnerabilidad, sexo y cuerpo. Entonces, el 75% afirma que sí, que tiene una buena relación con su cuerpo, el 20% no, que 20% ya es la minoría, pero es un número bastante alto. Y entre la gente que afirma tener una buena relación, decían como por la funcionalidad, especialmente por su funcionalidad y su capacidad de su cuerpo. En las partes específicas del cuerpo que generan más malestar, en primer lugar, era la falta de músculos, y en segundo lugar el peso, la barriga, el ser gordo, todo junto. Y la vulnerabilidad durante el sexo, bueno, la mayoría de las personas te decían que la vulnerabilidad es una de las miles de emociones que uno puede tener, solo el 3,6% quiere buscar vulnerabilidad dentro de una relación sexual y el 10% evita la vulnerabilidad en el ámbito de la sexualidad y puede sentirse incómodo e inseguro. Entonces aquí ya vemos que como hay mucha más gente que evita totalmente la vulnerabilidad en confronto con gente que la busca activamente, y la mayoría de la gente dice que simplemente es una emoción, no algo como primario. Y estos resultados reflejan entonces un cierto conflicto entre vulnerabilidad y sexo, claramente. Bueno, aquí ya creo que he terminado el tiempo, ¿no? Pero aquí he hecho un poco de recomendaciones para estudios futuros que se puedan hacer. Por un lado, cosas más teóricas y por el otro, cosas más prácticas, ¿no? Como explorar también estrategias de intervención efectivas y después analizar como cosas más teóricas como las causas, las relaciones con la vulnerabilidad, el impacto de la vulnerabilidad en la salud mental, ¿no? Como creo que estos son puntos importantes para explorar más. ¿Y qué más he escrito? Bueno, conclusiones. Y aquí la bibliografía. Y vale, ya está.